Obtención de imágenes en tomografía. Para hablar de cómo se obtienen las imágenes en tomografía, debemos hablar del aparato por medio del cual obtenemos dichas imágenes y dicha información. Este aparato se llama tomógrafo. El tomógrafo está compuesto por una serie de aparatos, a su vez, los cuales son el gantry, la camilla, la consola, los controles de posicionamiento y el generador de voltaje, el cual suple de energía eléctrica al tomógrafo, el cual no vamos a detallar en esta ocasión. El gantry es la parte más grande del tomógrafo, tiene forma redondeada generalmente, depende del fabricante, la marca, va a variar un poco cualquiera de los componentes del tomógrafo, pero la generalidad luce parecida a la que tenemos en pantalla. En el gantry, dentro tenemos el tubo de rayos X y los detectores y una serie de componentes electrónicos. Es donde se introduce el paciente, donde se produce el campo de radiación y donde se obtienen inicialmente la información para generar las imágenes de tomografía. La camilla es en donde se acuesta el paciente en diferentes posiciones para ser introducido dentro del campo de radiación en el gantry y obtener información para reconstruir las imágenes. La camilla tiene varios accesorios, como este que está aquí, que es un cabezal para los estudios de cráneo y cuello. Hay otras extensiones de la camilla, hay almohadillas para posicionamiento del paciente, hay straps para sujetar al paciente, entre otras cosas. La consola es el dispositivo de entrada de información al tomógrafo, donde se digitan los datos del paciente, donde visualizamos el estudio, donde optimizamos el protocolo, donde planificamos de dónde a dónde queremos las imágenes, donde imprimimos. Es el dispositivo que nos permite controlar todo lo relacionado con el estudio de tomografía. Los controles de posicionamiento están en el gantry a cada lado para manejarlo de ambos lados y simplemente permiten subir la camilla, bajar la camilla, entrar, salir, encender el láser de posicionamiento, centralizar en cero el escaneo y darle angulación al gantry, entre otras cosas que agregan algunos fabricantes ya particularmente. Más adelante, en otra clase, hablaremos de el inyector automático, que es un componente importante en el área de tomografía y que ya lo veremos cuando hablemos de medios de contraste y tiempos de retraso. El sistema de imagen de tomografía computarizada es revolucionario. No hay un receptor de imagen convencional como una placa o un tubo intensificador de imágenes. Un haz de rayos X bien colimado se dirige al paciente y la radiación atenuada que formará la imagen es medida por un receptor cuya respuesta se transmite a un ordenador. Tiene algunas similitudes con el sistema que se usa en radiografía convencional, en donde un haz de rayos X atraviesa al paciente y del otro lado un receptor de imagen, en este caso un chasis y una película, reciben y forman la imagen radiográfica. En tomografía tenemos un emisor de radiación y un receptor de imagen también, pero en este caso el emisor de radiación, la fuente de radiación y el receptor giran alrededor del paciente y la imagen no es bidimensional, al igual que como en rayos X, sino que es una imagen con volumen, con profundidad, una imagen tridimensional. A medida que fueron surgiendo avances en la tecnología de los tomógrafos, se fueron dividiendo históricamente en generaciones. La primera generación
de la tomografía representa los principios básicos. Pueden ponerse de manifiesto si uno considera el principio más simple de los sistemas de tomografía, que consiste en un haz de rayos X finamente colimado y un detector único. La fuente de rayos X y el detector están conectados de forma que se mueven de forma sincrónica. Los detectores, o el detector, en este caso porque era un solo, iba cambiando 45 grados cada serie de escaneo. El tubo de rayos X tenía un haz fino en lápiz y el detector en una secuencia se quedaba estático en un sitio, completaban una secuencia y se movía 45 grados, completaban otra secuencia, se movía 45 grados, y como en este caso todavía teníamos un cable alimentando los detectores y el tubo de rayos X, terminado 90 grados en la rotación del tubo y el detector, debía volver hacia atrás para que no se enredara, y en este punto entonces comenzar otra vez el proceso 45 grados a la vez. Los sistemas de imagen de tomografía de segunda generación trabajaban mediante el modelo trasladar-rotar, con una matriz de detectores múltiple que interceptaba un haz de rayos X en forma de abanico. Destacó la segunda generación de la tomografía y marcó de aquí en adelante la adquisición de imágenes en tomografía, el descubrimiento o el desarrollo de la tecnología de los anillos deslizantes. Los anillos deslizantes son dispositivos electromecánicos que conducen la electricidad y las señales eléctricas a través de anillos y cepillos de una superficie rotatoria a una superficie fija. Una superficie es un anillo liso y la otra un anillo con cepillos que barren el anillo liso. La tomografía helicoidal es posible gracias al uso de la tecnología del anillo deslizante, que permite que el cabezal rote continuamente sin interrupción, y ya en este caso sin un cable que alimente la corriente eléctrica, y de esta manera permite rotar ininterrumpidamente el cabezal. Los sistemas de tomografía de tercera generación trabajan mediante el modelo trasladar-rotar con un haz de rayos X en abanico y una matriz de detectores múltiples girando de forma concéntrica alrededor del paciente. Ya en la tercera generación, los detectores, que eran una matriz múltiple, giraban junto con el tubo de rayos X alrededor del paciente. Aquí tenemos un diagrama de cómo más o menos se explica. El tubo giraba junto con los detectores mientras se escaneaba, o gira, puesto que todavía en la actualidad hay muchos tomógrafos de este tipo. Otro ejemplo un poco más gráfico sería este. Aquí tenemos los detectores en la parte azul, que voy a seguir con el mouse, y el tubo de rayos X aquí, la parte roja con marrón. Giraban alrededor del paciente que está en esta área. La cuarta generación de tomografía, que es la generación actual, ya que no ha habido un cambio dramático que marque una pauta en cuanto a que termine una generación a partir de ese momento, así que todavía estamos en la cuarta generación de los tomógrafos. Los sistemas de tomografía de cuarta generación trabajan con una fuente de rayos X giratoria y detectores estacionarios, ya que son demasiados detectores, hasta 64, 135 detectores
en la actualidad. Los detectores se colocan fijos alrededor del gantry y el que gira es el tubo alrededor del paciente. Existen dos tipos de escaneo de las estructuras corporales en tomografía, que son el barrido axial y el barrido helicoidal. En el barrido axial se mueve el tubo alrededor del paciente mientras escanea un área específica. Se para el escaneo, la mesa se mueve a un nivel diferente. Otra secuencia de escaneo con el tubo alrededor del paciente sucede. Se mueve la mesa a otro nivel diferente del área corporal. Sucede otro escaneo. Se mueve la mesa y así sucesivamente. No se hace un escaneo simultáneo con el movimiento de la mesa, sino que se escanea girando el tubo alrededor del paciente, se mueve la mesa y así se va escaneando un área completa. La modalidad helicoidal de adquisición funciona con una rotación continua del tubo y los detectores a la misma vez que la mesa va moviéndose durante dicha adquisición. Se hace simultáneamente la rotación del tubo y los detectores haciendo el escaneo, irradiando al paciente y el movimiento de la mesa simultáneamente. La imagen obtenida en la tomografía es distinta de la obtenida en una radiografía convencional. Es sintética en cuanto a que se crea artificialmente a partir de los datos recibidos y no es una imagen proyectada, es una imagen creada digitalmente. El formato de la imagen de tomografía consta de muchas células, cada una de ellas asignada a un número y mostrada como densidad óptica o nivel de brillo en el monitor. El modelo original de EMI contaba con una matriz de 80 por 80 para un total de 6.400 células individuales de información. Los sistemas de imagen actuales cuentan con matrices de 512 por 512, lo que resulta en 262.144 células de información. Cada célula de información es un píxel, picture element o elemento de imagen, y la información numérica contenida en cada píxel es un número de tomografía o unidad de Hounsfield, UH. El píxel es una representación en dos dimensiones del correspondiente de volumen ístico o voxel. La representación bidimensional de esta imagen, o lo que podemos ver de frente, es un píxel. Los píxeles, millones de píxeles, miles de píxeles, dependiendo de la imagen y la resolución, forman una imagen. Cuando vemos un televisor de cerca, muy de cerca, o una computadora, podemos ver muchos puntos pequeños que al alejarnos vemos que forman entre todos una imagen. Estos puntos pequeños se llaman píxeles. Una cuadrícula cúbica de píxeles forman un voxel, que es la unidad volumétrica de una imagen con píxeles, como muestra la imagen aquí. Píxel, la unidad bidimensional, y un voxel es la unidad tridimensional de un conjunto de píxeles que formando una matriz. Aquí tenemos otro ejemplo, donde el píxel forma la matriz bidimensional y un conjunto de píxeles forman un voxel. Con una fotografía impresa no podemos ir a profundidad. Por ejemplo, la fotografía de una habitación, no podemos decir vamos hasta el fondo, volvemos adelante, vamos a ver qué hay aquí debajo de esta mesa que está en la imagen. Es una imagen bidimensional y no podemos tener más información que esa.
Pero en una imagen volumétrica en donde tenemos profundidad, tenemos una imagen tridimensional, podemos tener información de anterior, posterior, laterales, tenemos información de dentro de esa estructura, fuera, o sea, tenemos una imagen de una visión de 360 grados de la estructura per se, en este caso la estructura escaneada.